Buenas noches, mi nombre es Eduardo Castillón, estudiante de Administración Pública, y esta noche quiero hacer una breve reseña de lo que ha sido la evolución de la historia de la administración pública en la Edad Antigua y en la Edad Media. Entonces, la administración pública ha sido un pilar fundamental en la organización de las sociedades, adaptándose a los contextos históricos, políticos y culturales de cada época, desde los sistemas tribales hasta los modelos modernos basados en transparencia y participación ciudadana. Su evolución refleja las necesidades de gestión de los estados. Esta exposición analiza los hitos más relevantes de su desarrollo, los sistemas administrativos implementados y los tipos de administración que han marcado la gobernanza en diferentes regiones del mundo. Sistemas administrativos en la Edad Antigua y en la Edad Media. En Rusia, en la Rus de Kiev del siglo IX al siglo XIII, el sistema tributario Polyudy, recaudación de impuestos en especie, pieles, miel, por príncipes itinerantes, estructuras principescas, poder descentralizado en Veche, asambleas y los boyardos que eran los nobles. Su influencia mongola en el siglo XIII, tras la invasión de los mongoles, fue la centralización con censos y príncipes como intermediarios. En Israel, pudimos analizar que el reino de Israel y Judá en el siglo X al siglo VI a.C., la monarquía teocrática, integración del Templo de Jerusalén como centro administrativo y religioso, y la división en distritos gobernadores bajo Salomón para recaudación de tributos. En Bélgica, el periodo romano, civitates, ciudades-estados como magistrados y sistemas fiscales basados en tierras y comercio. Y en la Edad Media, el feudalismo en condados, como Flandes, y las autonomías municipales en las ciudades como Brujas. En Polonia, las tribus heladas del siglo VI al siglo IX, organizaciones tribales con clanes y jefes. El reino de Piaf del siglo X de las provincias formó castillos como centros administrativos. Tipos de administraciones predominantes: las descentralizadas en las tribus o asambleas, y en las entradas como las monarquías y los imperios. Los sistemas coloniales modernización, como Marruecos en la etapa posindependencia de 1956 a 1980, creó un estado intervencionista con burocracia centralizada. El post de 1980 dio una transición a estado regulador con la Constitución del 2011 como jefe de gobierno y participación ciudadana limitada. En Senegal, el sistema tradicional precolombino, los líderes locales y la justicia consuetudinaria. El colonialismo francés, Cercles y Castón, supervisados por los administradores coloniales, centralización y exclusión de las estructuras tradicionales. En América Latina, en Canadá, por lo menos vivimos el federalismo multinivel, gobiernos federales con provincias municipales. En Brasil, el federalismo con 26 estados y distritos federales. En Uruguay, la centralización con gobiernos departamentales. Tipos de administración predominantes: descentralizada, como el colonialismo, y la federal descentralizada, con la modernización. En Colombia tenemos un caso de transformación, con la Constitución de 1991. Autonomía territorial, descentralización y gobiernos locales, participación ciudadana, plebiscitos, referendos y consultas populares, y la Corte Constitucional, que es la que vigila los derechos fundamentales. Reformas claves: de Estado centralizado participativo, con la inclusión de minorías étnicas y diversidad cultural. Enfoque en derechos como salud, educación, equidad como ejes administrativos. Tipos de administración mixta,
Centralización en políticas nacionales más descentralización territorial. Las tendencias globales y tipos de administración contemporáneos. Sistemas implementados hoy. El federal, como en Canadá y Brasil, que es de división de competencias entre niveles de gobierno, y la centralización de Uruguay, que es el poder concentrado en el Ejecutivo Nacional, y el híbrido en Colombia, que da equilibrio entre autonomía local y el marco nacional. Los desafíos actuales para la administración pública serían como la digitalización, que es un gobierno electrónico y transparente, la sostenibilidad, que es la incorporación de agendas ambientales en políticas públicas, y la globalización, adopción de estándares internacionales como la ONU y el Banco Mundial. Los tipos de administración emergentes, reguladoras, como en Marruecos, que es un estado garante de equilibrio, y serviciales como en Canadá, que dan énfasis en eficiencia y servicio al ciudadano. Participativa, como en Colombia, que da mecanismos de democracia directa. En conclusión, podemos decir que la administración pública ha transitado desde modelos tribales y feudales hasta sistemas complejos, influidos por organismos, globalización y demandas ciudadanas. Los casos analizados muestran que los contextos históricos definen los sistemas administrativos. Ejemplo, la centralización mongola en Rusia versus el federalismo en Canadá. La colonización impuso modelos centralizados, pero las independencias abrieron camino a reformas descentralizadoras. La Constitución de 1991 en Colombia marcó un hito al combinar autonomía territorial con participación ciudadana. Los tipos de administración modernos, como los federales, centralizados, híbridos, responden a necesidades de eficiencia, inclusión y adaptación. En el siglo XXI es consolidar las administraciones públicas ágiles, transparentes y cercanas a la ciudadanía, aprendiendo de las lecciones del pasado para construir gobiernos más justos y efectivos. Con todo lo que acabamos de analizar, pues yo quiero decir que la administración pública se ha ido moldeando a través del tiempo, y lo podemos ver en la Edad Media, desde que eran pues tribus eslavas, donde predominaba era por jerarquías. Ya con la invasión mongola, ya ellos después de eso, los mongoles implantan nuevas ideas en la Rus de Kiev, en donde al final logran centralizar el poder, ¿sí? En Israel podemos ver un ejemplo de cómo en el templo no solamente servía como un sitio de oración, sino que era también un lugar administrativo, pues porque allí se recaudaba también dinero y se administraba de alguna manera. Asimismo podemos ver en los diferentes países donde se fue formando la administración, fue cambiando de acuerdo a las influencias de otros países o de otras culturas, ¿sí?, que llegaron y se adaptaron, por decirlo así, que conquistaron esos territorios y implantaron sus modelos económicos. Que vaya a decir, la administración pública tiene mucho que ver con el modelo de recaudación de impuestos, ¿sí? En la Rus de Kiev, sí, que era más que todo un modelo principesco, donde los príncipes recaudaban, sí, sus impuestos, iban de territorio en territorio recaudando, sí, los impuestos, pero ellos lo hacían en especie, como lo vemos en Israel, que recaudaban pues dinero de acuerdo pues a los diezmos y a los aportes que hacían. En Colombia vemos un modelo más participativo de acuerdo a la Constitución de 1991, donde se le da un reconocimiento a la parte étnica, pero debo decir que la Constitución del 91 dejó por fuera lo que era el campesinado de Colombia. Y en eso tengo que agregar que hoy en día es una lucha que está dando el campesino, porque no tuvo reconocimiento en la Constitución del 91.
y hoy vemos que se está implementando, se logró tener un reconocimiento como sujeto de derecho al campesinado y al campesino colombiano, y de allí ellos están formando sus zonas de reserva campesina, que es como también, por decirlo así, un modelo que quiere implantar el campesinado para hacer reconocer pues sus derechos. En Colombia, debo decir también que es un modelo muy participativo, porque ellos han dividido el poder en tres ramas, que es la rama judicial, la legislativa y la ejecutiva. Y eso lo vemos a tipo nacional, departamental y municipal. Entonces, por lo menos en el municipio, quien representaría la rama ejecutiva sería el alcalde, la legislativa sería el consejo municipal y la judicial, que vendría siendo a cargo de la personería municipal. Entonces, es un modelo participativo en nuestra República de Colombia. Entonces, quiero hacer ese breve análisis para esa presentación. Muchas gracias.